Hola a todos, yo soy Star Monster y bienvenidos a una nueva batalla para la ABL, la Amateur Battle League, ya en su octava semana. Ya llegamos a la última semana de la temporada regular. Vamos a estar enfrentando sus quarterbacks Cyndaquils a Kershaka, el dueño de la liga. Tiene un equipo muy bonito, pero lamentablemente ya no tiene oportunidad de acceder a playoffs. Nosotros tenemos ya garantizado, pero esto va a decidir al final en qué seed quedamos, entonces tenemos que darle nuestro mejor esfuerzo. Ahí está nuestro equipo. Como siempre, si no han ido a ver el video de preparación, vayan a checar el video de preparación. Se me hace que queremos que... la de Rose, ¿por qué no? Vamos a decir que comience el combate. Le vamos a decir que mucha suerte. Vamos a ver qué trajo porque... interesante. Ok, está el Incineroar, el Tyranitar, Stoutland, Magearna, Corby y Golduck. Me agrada no ver a Silvally, pero me preocupa. Bueno, Corviknight y Magearna obviamente. El Tyranitar es peligroso. El Coso Perroso es peligroso. Aquí de todos modos se me hace que mi idea original es buena. El señor Pulgincio y Patines. Para que tire Patines. Ya después nos vamos con el Exagelao, Phantom, Pescadeus y Marshadow. Así que vamos a ver qué decide. Supongo no se me haría muy descabellado un lead con Incineroar, tal vez. Tampoco se me haría muy descabellado si no traigo lluvia, técnicamente, porque no tengo Politoed. Entonces no se me haría muy raro ver a Stoutland junto con Tyranitar. Vamos a ver con qué decidió irse el señor Curse. Mucha suerte a él y a sus Boston Red Claws. Y empieza con el Tigre Toño y esa cosa. Ok, ya sabe que me puede hacer fake out, que puede que sea lo que intente. Yo quiero tirar un espacio raro. Quiero tratar de poner mi Trick Room. Y se me hace que quiero poner tirar una avalancha tal vez. Se me hace que sí es lo más conveniente. Vamos a ver si se va directo por el Max, que sería bastante interesante. Si no, probablemente me intente meter un knockoff. Eso sería peligroso. Pero no, se ve por el U-turn. Ouch. Espero no mate a Pulgencio. No hizo Max, de hecho, eso es interesante. Porque eso espero entonces me deje darle un golpe decente a lo que sea que saque. Y al Corby sobre todo. Entra Golduck, ok. Nos va a quitar el clima y va a poner Tailwind, perfecto, porque yo voy a poner Trick Room. No le hice nada al Corby, eso no me gusta. Así que ahora puedo dedicarme a hacer esto. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos tirar un terremoto o una avalancha? Me parece que tengo que matar a esta cosa. Entonces vamos a hacer eso. O me voy contra el Corby. No, porque si no Golduck me puede matar. Así que... vámonos contra Golduck. Ahora sí va a ser Max. Tiene mucho sentido que haga Max. No le hago mucho a Corviknight con el caballo, lamentablemente. Pero le vamos a tirar el swag al caballo que va a decir ¡hora!
¿Sabes que sí? Ajá. Ahora me pregunto qué querrás hacer. Espero que ataque a Pulgencio. Metal, entonces va a subir la defensa a Pulgencio. Entonces me hubiera gustado que Pulgencio no aguantara eso. Porque el Corby ahora va a estar más potente. La ventaja es que para el Corby tengo a Lapras también. Entonces va a tirar a Reptar. Ok, antes de que se bustee más esta cosa, quiero intentar... No, sí me tengo que ir contra el Patines. Y... tengo que intentar matar a Tyranitar. Yo creo. El problema es que Corby va a estar echando desmadre. Se me hace que voy a intentar matar a Corby antes de que se me aloque mucho. Podría intentar hacer Max Guard. O podría intentar subirse la defensa. Se me hace que sí me tengo que ir contra Reptar. Oh no, Reptar se protegió. Bueno, ni modo. Con esto mi caballo queda en más 4. ¿Qué va a ser el Corby Chiflón? Ok, Airstream a Pulgencio, perfecto. De hecho sí quería eso. Porque eso quiere decir que ya puedo entrar con Marowak. Y me deberían de quedar todavía 2 o 3 turnos de Trick Room. ¡No! ¿Qué pasó ahí? Oh no. Ahora amigos, se preguntarán qué pasó. Y es que tristemente la pelea se desconectó así justo cuando ya llevamos 3 turnos. Aparentemente hubo algún error en mi internet que hizo que se desconectara. Entonces lo que tuvimos que hacer es que Kersh y yo platicamos. Decidimos que íbamos a continuarla de donde nos quedamos en Showdown, iba a ser lo más fácil, no nos queríamos arriesgar a que se volviera a desconectar, a tener que estar iniciando y cancelando peleas en Wi-Fi si llegara a fallar, por ejemplo, el Rock Slide que usé en el primer turno o si llegara a ver cualquier otra cosa. Entonces decidimos que la mejor manera de continuar era continuarla aquí directo en Showdown, es lo que les voy a mostrar. Decidí grabarla ya sin comentario y comentarles esto después como para ponerles al corriente en qué fue exactamente lo que pasó a partir de ahí. El único cambio que hubo realmente con respecto a lo que pasó en la pelea que estábamos teniendo en el juego es que su Corby Knight por algún motivo se puso como G-Max, entonces no tenía más 1 de velocidad. De ahí en fuera todo está igual. Y el más 1 de velocidad no importaba realmente porque yo había puesto Trick Room. Entonces con el Trick Room ese más 1 era irrelevante. Y pues vamos a ver qué pasó en la pelea después de que hubo esa triste desconexión. Muy bien, este es el punto donde nos quedamos. Patines, el Modstale ya estaba en más 4 por doble Swagger. Él acaba de proteger con su Tyranitar. Tenía más 1 de defensa en Corby. Y tenían más 1 en velocidad aquí los dos porque Corby acaba de matar a Pulgencio con un Airstream. Pero entonces yo todavía tenía Trick Room y tenía estos dos. Entonces aquí lo que decidí hacer fue que tiré un Close Combat, quitó al Tyranitar y entró Stoutland, pero pues Patines estaba en más 4, entonces lo destrozó. El Marowak atacó al Corby, pero Corby se protegió con un Max Guard. Entró aquí Incineroar a meter el Intimidate. Y aquí no me encantaba la posición porque Corby ya estaba en más 1 y con el Intimidate Phantom quedó en menos 1. Pero decidí que la mejor opción, como el Patines estaba en más 4, siempre y cuando no fallara me convenía nada más tratar de reventar al Corby. Y para no matar a mi Marowak tirar un Rock Slide. Ahí lo que pasó es que Curse cambió. Por suerte sí pegué el Rock Slide porque eso hizo que fuera suficiente para bajar al Corby entre los dos.
Si hubiera fallado Rockslide, probablemente Corby Knight hubiera matado, o por lo menos le hubiera pegado a uno de los dos. Luego aquí entraron otra vez. Incineroar volvió y estaba Magearna con un boost. Pero dado que los dos que tenía enfrente eran débiles a Earthquake, eso fue lo que decidí hacer. Pensé que igual y me alcanzaba a matar, pero intentó hacerle knockoff a Marowak. A Magearna tiró un Dazzling Gleam, pero solamente estaban +1. Yo traía Assault Vest con el caballo, entonces tiramos el Earthquake y fueron los dos. Doble que yo ahí para el caballo, para nuestro Patines. Aquí volvió Tyranitar y yo creo que más que nada porque Curse ya no se encontraba en posición de avanzar a playoffs. Quería ver qué más podía hacer. Aquí me parece que si hubiera echado un Earthquake hubiera matado a los dos, pero realmente no tenía ya alguna manera de poder hacer el comeback, entonces decidió mejor hacer un Dragon Dance. Le activé Weakness Policy con Marowak, pero después Patines se lo llevó y fueron 5 KOs en total para Patines. Le damos las gracias ahí a Curse porque content. Muchas gracias a Curse, en verdad apreciamos muchísimo todo lo que hizo por esta liga, todo lo que hace como amigo, es una gran persona. Sus Cuernavaca Cynicals se llevan una victoria de 5-0 para la última semana. Nos estamos ya preparando para playoffs, entonces yo lamento la situación que ocurrió con este video, pero por lo menos aquí pudieron ver qué fue lo que sucedió realmente con el resto de la batalla. Yo los estaré viendo muy pronto ya para ver qué vamos a estar haciendo en las playoffs. Ya el final de la temporada 4 se pasó muy rápido, pero muchas gracias a todos. Yo soy Salomonster y nos estaremos viendo a la próxima.